tal, chicos? Buenas tardes. Vamos a retomarlo hoy con el cuarto vídeo de la Trinidad. Lo habíamos dejado habiendo acabado el Evangelio de Juan, entonces lo vamos a retomar a partir de Hechos. Y bueno, como dije en el vídeo de la salvación, al menos hoy voy a hacer la prueba. Como ya se ha hecho, digamos, las introducciones, el otro vídeo fue excesivamente largo, el primero de la salvación, y en los de la Trinidad también he hablado de algunas cosas quizá ajeno a lo que era la propia presentación. Entonces, como ya en ese sentido más o menos está hecho, yo creo que ahora ya estos vídeos van a ser directamente, salvo algún día que quiera hacer alguna aclaración, que hoy va a ser un minuto nada más, voy a explicar una cosa ahora mismo, pero como ya en estos vídeos, salvo excepción, se va a entrar directamente de lleno a las citas, sin dar ningún tipo de explicación, yo creo que voy a probar a hacer una hora, aunque yo grabé en el mismo día 2 horas, pero grabaré teniendo los dos materiales, pues una hora de la salvación, otra de la Trinidad, y lo voy probando, ¿no? Voy probando si con una hora ya es suficiente y por lo menos, bueno, pues lleva el suficiente material como para que no me dé a mí la sensación de que se ha hecho poco. Entonces, lo único que quiero decir, así a modo de introducción, que no se me lleve más de 3 minutos, es con respecto a los dos últimos vídeos. Porque yo hice la prueba, entré sin el usuario de mi canal a uno de los vídeos del canal alternativo que tengo, El Velo de la Sombra. A lo mejor hay gente que ve este vídeo desde ese canal, pero bueno, entré para comprobarlo porque me han aparecido un mensaje, ya que yo en los créditos utilizo la canción de Christine de Clario, Magnífico. Entonces me ha llegado un aviso de bueno, relacionado con los asuntos de copyright. Entonces lo podéis ver aquí que se me da un aviso por tema de derechos de autor y bueno, pues aquí se ven los detalles, es donde aparece ese contenido por derechos de copyright. El reclamante es de Orchard Music en nombre de Grace House Music y bueno, pues nos aclaran que el propietario del contenido obtiene ingresos con el vídeo. Entonces, a mí me dice únicamente que no hay ninguna restricción de reproducción y que la monetización, en caso de que aparecieran anuncios en este vídeo, pues irían al reclamante, ¿no? O sea que lo que quiero decir es que yo no he monetizado los vídeos en caso de que llegue a salir, pero yo lo comprobé y realmente no me saltó ningún anuncio. Pero bueno, que si llegase a aparecer, lo único que quiero decir es eso, que yo no he monetizado nada, que únicamente me ha salido este aviso, que no significa, no es una amonestación por parte de YouTube, pero bueno, está ahí. Entonces, sí agradecería que si, porque viendo que solo es ese tipo de aviso, en principio entonces lo voy a dejar. Dejaría, aunque me aparezca este aviso en los otros vídeos, no habría ningún problema. Pero si me hacéis el favor, si alguien ve el vídeo y le llega a saltar anuncio, avisadme por un comentario, porque en ese caso yo eliminaré esa última parte. No quiero que mis vídeos, ni para mí ni para nadie, esté generando ingresos. En principio yo creo que no habrá ese problema de que entre publicidad a estos vídeos, pero bueno, es en el primero de la salvación y en el tercero de la Trinidad donde me han llegado esos avisos. Entonces, si alguien los llega a ver, o en estos que vaya a ver, y os sale, por favor avisadme, oye, pues si me ha salido un anuncio, me lo dejéis en un comentario y yo entonces eliminaré esa última parte, dejaré los créditos que siempre ha habido y ya está. Pero bueno, entiendo además que con las nuevas políticas de YouTube en cuanto a la monetización, que por lo visto ahora, bueno, pues van a limitar eso y se requiere de un número bastante, bueno, un poco, ciertamente considerable en cuanto a horas de visualización y suscriptores y tal. Y eso está motivando que mucha gente esté llorando, ¿no? Por YouTube, por estos sitios, gente además que entiendo yo que tampoco es que hagan ahí un ingreso y es como el tema, YouTube, la monetización, los partners, están todo el día con eso. Pero bueno, eso también en cierto modo va a tener una... Yo le veo el lado positivo, ¿no? A las personas que no les interesa y no quieren monetizar sus vídeos, van a seguir haciendo lo mismo sin tener ese tipo de motivación, y muchas personas que simplemente lo hacen por eso, desgraciadamente también en el ámbito cristiano existe gente que simplemente comparte información. Ya no hablo de gente que comparta su información, sino gente que recopila información de terceros y les meten publicidad, y no que te pongan un anuncio al inicio del vídeo, sino que les importa más estar generando ingresos
sin importarles que en medio del vídeo, en medio del mensaje, en medio de lo que es la palabra de Dios, te estén saltando anuncios de publicidad y estén incomodando a la escucha del mensaje, ahí vemos bueno, pues la hipocresía de esa gente, los valores, la motivación que les mueve a estar compartiendo esa información, porque, insisto, que una persona o canales de iglesias, de pastores que tengan, además, pues poquitos suscriptores, las visualizaciones, bueno, pues en porcentaje de lo que suele ser en cuanto a las suscripciones que uno tiene, pues que tenga un anuncio ahí y que al cabo de a lo mejor medio año o 7 meses reciba una mínima compensación económica por tener un anuncio puesto, pues hombre, no es para criticarlo. Ahora, otra cosa es lo que os digo, estos canales que ponen y que en medio de la prédica lo tienen cortado el vídeo para que te vaya saliendo un anuncio y otro anuncio y otro anuncio. Entonces, ¿tú estás compartiendo para que la gente reciba palabra de Dios o estás compartiendo para que cada persona que va a escuchar palabra de Dios te esté dando dinerito a tu bolsillo? Con un trabajo encima ni es tuyo. En fin, bueno, pues ahí vemos la falta de escrúpulo de la gente y, bueno, pues cómo prostituyen este tema, ¿no? Pero bueno, la parte positiva de restringir todo esto va a ser que esas personas que digamos, colaboran a que el contenido de YouTube sea pésimo en muchos casos y se viralicen asuntos triviales y banales, pues bueno, mucha gente que fuera a dar ese paso no lo va a hacer porque no va a tener ya esa meta, esa motivación, porque hay gente que empieza con sus canales y hablando de estas cosas, de los partners, de la monetización y tal, cuando son personas que prácticamente ni han empezado, ¿no? Y están pensando en hacerse un negocio con YouTube y, bueno, en fin, pues porque esto se ha convertido también en un mismo negocio del sistema, donde esos canales que tienen mucha divulgación, pues bueno, estamos hablando de gente a lo mejor gamer, o sea, personas que finalmente, que yo no les critico cómo les vaya, ni que les vaya bien, no critico eso, pero que se les ha creado como una figura, pues eso, como personas que en el fondo, por estar frente a un ordenador grabándose con una webcam, estuvieran haciendo algo sumamente importante por la sociedad, ¿no? Y que van por los países por ahí, van con lo de estrellas, no lo puedo entender. No puedo entender, y no puedo entender no a ellos, si ellos, pues bueno, hacen lo que hacen, pero lo que no puedo entender es la estupidez de la sociedad, no sé, o sea, de tener a unas personas que simplemente juegan a un videojuego y se graban con pues con esos aires, darles esos aires de estrellas, no lo sé, no lo puedo entender. Entonces, esto va a favorecer a que muchas personas que entran con esa visión porque antes a lo mejor el objetivo era, quiero ser famoso, quiero ser un cantante famoso, quiero ser un astronauta famoso, quiero ser lo que sea famoso, ¿no? Pero es que ahora la gente tiene en su meta ser youtuber, pero no ser youtuber porque digan, es que quiero utilizar esta plataforma porque quiero dar cobertura, quiero dar salida a mis ideas, a lo que quiera hacer yo. No es por eso, es porque veo un negocio, porque veo una forma de estar ganando dinero, de ser famoso, a fin de cuentas, en muchos casos sin rascar bola y sin hacer nada verdaderamente que digas estás colaborando en algún sentido, ¿no? Estás haciéndote dinero tú por publicitar empresas o dar propaganda, en fin. El problema es que la gente en YouTube entre con esa motivación, ¿no? De va a ser para mí un negocio. Entonces al final, viendo que todo el mundo entra con esa perspectiva, pues YouTube al final maneja y trafica con las personas, pues así como los medios de comunicación, la televisión, el cine, todo al final va en función en cómo nosotros nos mostremos ante lo que tenemos enfrente. Y cuando nosotros en YouTube pues nos vendemos también, pues entonces al final el contenido ya no lo decides tanto tú, sino lo va a decidir lo que hace YouTube, ¿no? El que no monetiza, el que está libre en ese sentido, hace lo que quiere. Y bueno, eso es lo válido, ¿no? Gente que, además, sin apoyo va a seguir haciendo las cosas por amor a lo que está haciendo. Y eso es lo verdaderamente, bueno, aplaudible, ¿no? Al menos así lo entiendo yo. Y esto no solo en canales pequeños, hay gente con canales grandes que no necesariamente tienen que estar en este camino de hablar del cristianismo, pero bueno, que se nota que también hacen las cosas por amor a lo que están haciendo y porque tienen la necesidad de comunicar, de compartir, y aunque a lo mejor no estén en esta temática, pero bueno, también intentan aportar algo, ¿no?, al mundo, y eso es lo aplaudible, ¿no? Es simplemente el hecho de YouTube, ocio y negocio.
no puede ser. Ahí es cuando entra el problema. Entonces esas políticas, pues bueno, en cuanto a la monetización va a hacer un poco limpieza, ¿no? Habrá otros canales que desgraciadamente, ante esa falta de motivación y que tengan buen contenido, se retiren. No en el ámbito cristiano, la gente lo va a seguir haciendo porque por lo general no se mercadea con esto, por lo general. Siempre hay excepciones, ¿no? Bueno, vale, introducción, no sé cuánto se me habrá ido, pero al tema. Me voy a poner una alarma de 1 hora y bueno, si puedo luego grabar otra hora con la de la salvación, pues perfecto, pero bueno, 1 horita y lo vamos viendo, a ver qué tal. He dicho que no quería que se me fuera más de 5 minutos y al final siempre me acabo liando. Venga, entonces, vamos a retomarlo, el tema de la Trinidad. En este caso vamos a ir en primer lugar a Hechos 2:22. Y bueno, aquí están hablando, este es el primer discurso de Pedro, una vez que recibieron el Espíritu Santo. Entonces en el versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces nos vamos a quedar aquí, continúa, es una idea que continúa hasta el versículo 24, versículo 22, aunque continúa hasta el 24 la idea, diciéndoles que lo prendieron, que lo entregaron, que lo mataron. Pero bueno, me quiero centrar en este versículo 22 porque asimismo Pedro determina que, vamos, en sus palabras queda determinado que Dios Padre, actuó y manifestó todo su poder a través de Cristo, ¿vale? A través de Cristo. No está diciendo Dios se manifestó y actuó por sí. Lo que nos está diciendo es Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Es decir, con todas las condiciones, con todo el mérito, con toda la responsabilidad que solo Cristo como Hijo de Dios podía manifestar para llevar a cabo su labor. Varón aprobado por Dios. Lo vamos a mirar, pero esto es lo mismo. Ejemplos, podemos ir siempre a ejemplos terrenales que tenemos. Cuando nosotros nos examinamos de una asignatura, nos aprueban o nos suspenden, pero no aprobamos o suspendemos nosotros. Bueno, nosotros hacemos el mérito para ser aprobados o suspensos, ¿no? O suspendidos, pero quien nos da la calificación, quien nos notifica y nos evalúa, nos valora, es otra persona, es el profesor, ¿no? Pues aquí, en esa comparación, en esa analogía, sería exactamente así. El profesor sería el Padre y el alumno sería Cristo, ¿no? Pero varón aprobado por Dios. Pero lo vamos a mirar a ver exactamente qué palabra nos utiliza, porque es eso, siempre nos transmite algo más. Entonces, la palabra es apodeignumi, ¿vale? Apodeignumi, y quiere decir mostrar, exhibir, figurativamente demostrar. Quiere decir también acreditar, aprobar y probar. Por eso también se nos dice Cristo, piedra probada. Se nos habla en otros momentos, ¿no? Piedra probada y preciosa, angular. ¿Por qué es probada? Porque Dios no envió a Jesús diciendo a ver lo que sale, a ver si lo consigue, a ver si aguanta las tentaciones. No. Cristo fue enviado habiéndose consumado ya su victoria. O sea, no fue una cuestión de prueba y error, no había posibilidad de eso. Venía con la ciencia exacta, ¿no? La ciencia exacta era que el primer intento iba a ser el certero, el válido. Entonces Jesús vino aquí probado, vino aquí aprobado. Es decir, sabiendo Dios Padre, que Jesús iba a cumplir la labor, que no iba a fallar en ningún sentido, y así fue, ¿no? Andó absolutamente sin pecado, no cayó en ninguna tentación y llevó a cabo la labor para la que fue enviado. Entonces, por eso era también aprobado por Dios. O sea, Dios no podía enviar a nadie más, se tenía que enviar a sí mismo, en la figura de Cristo, pero a sí mismo, para asegurarse de que eso se iba a cumplir, porque cualquier humano no hubiera podido realizar eso, porque no hubiera tenido esa fuerza, no hubiera tenido ese poder, esa resistencia, que solo Dios en sí mismo puede manifestar, ¿no? Ante esa encarnación humana. Porque bueno, Cristo era 100% humano, 100% Dios, pero necesitaba de ese 100% de deidad para soportar lo que soportó, y además darnos el ejemplo que nos dio, ¿no? Vale, entonces es muy claro. Aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios Padre, aquí refiriéndose a Dios Padre, no nos dice Padre, pero que Dios Padre hizo entre vosotros por medio de Él, Es decir, el poder del Padre se manifestó
a través de Jesús, ese por medio de Él es a través de Él. Pues bueno, nos están hablando exactamente de lo mismo. Cuando una persona trayéndonos un mensaje nos habla por medio de otra, pues no nos trae su mensaje, sino que nos trae otra. Cuando Cristo aquí está manifestando el poder, los prodigios, las señales por medio de Jesús, es que Jesús está manifestando ese poder del Padre, sin ser el Padre, pero lo está manifestando Él, siendo parte del Padre, ¿no? Bueno, pues muy claro, aquí están, aunque están mencionados también Padre e Hijo, sabemos que ese poder que se manifestó a través de Cristo fue una vez que también recibió el Espíritu Santo y por lo tanto está de manera velada también incluido, porque esos prodigios y esas señales empezaron a manifestar una vez que lo recibió, que recibió esa otra persona de la Trinidad. Entonces, aunque no esté expresado, y eso lo hemos visto ya en muchos ejemplos, donde se habla de Padre e Hijo, pero hay circunstancias y hay datos que nos entregan que el Espíritu Santo también está manifestado, ¿no? Está manifestado dentro del contexto, y aquí, si nos hubiera hablado de otra cosa, si no nos mencionara prodigios, señales que Dios hizo y maravillas que Dios hizo entre vosotros, podríamos hablar a lo mejor de algo que Cristo hizo antes de iniciar su ministerio, pero aquí en este caso nos está hablando del ministerio mismo de Jesús, ¿no? Que fue iniciado una vez que recibió el Espíritu Santo. Por eso, en ese sentido, en el contexto también está incluida la tercera persona, una de las tres personas de la Trinidad. Vale, bueno, pues lo hemos visto esta evidencia nuevamente, ¿no? De la Trinidad, que bueno, todas son una reiteración en la idea. Vale, venga, pasamos al versículo 32, en este caso, 2:32, está dentro de este mismo discurso y dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, la resurrección de Cristo fue ejecutada por el Padre. Entonces, igual que, por ejemplo, Lázaro no se resucitó a sí mismo, sino que lo resucitó Jesús, a Jesús lo resucitó el Padre, otra persona. Es decir, hay siempre un elemento en este sentido, en este aspecto de la resurrección, así como la Iglesia no va a resucitar ella sola, ni va a ser transformada ella sola, sino que nos va a resucitar Jesús. Y cuando llegue el juicio ante el gran trono blanco, la gente, los muertos inconversos, no van a resucitar ellos, sino que Dios los va a resucitar para que sean llevados a juicio, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que tenemos que ver precisamente es eso. Cuando hay una resurrección de una persona, hay un agente externo, hay un tercero que está provocando la resurrección de ese sujeto. Pues en este caso se nos está diciendo así claramente. No nos está hablando Dios, o sea, Jesús como Dios se resucitó a sí mismo. Está diciendo, a este Jesús resucitó Dios, el Padre, ¿vale? Ahí está evidentemente, bueno, expresada esa doble naturaleza, esas dos personas que aún dentro de la unidad conforman la pluralidad de las manifestaciones de Dios, ¿no? Porque tenemos que ir precisamente a otros ejemplos que nos dan. Pues eso, Lázaro, la Iglesia, los resucitados cuando Cristo mismo resucitó, no fueron resucitados ellos, ellos no resucitaron por sí mismos. Pues aquí también se nos dice que Jesús no resucitó él, fue resucitado por el Padre. Vale, entonces esta misma idea probablemente viene en Hechos 13:30, la vamos a mirar aquí porque esta sí que me la he anotado en este caso aquí debajo. Entonces, en Hechos 13:30, aquí nos hablan de Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisida. Entonces, Pablo en sus viajes misioneros iba muchas veces a las sinagogas de los judíos a hablar también luego con ellos, ¿no? Y en este caso, el versículo al que nos vamos a limitar, haciendo referencia al 2:32, dice, el versículo 13:30 en este caso, nos dice: mas Dios le levantó de los muertos, hablándonos de Jesús, mas Dios, Padre, le levantó a él de los muertos. No dice, mas Cristo, siendo Dios, se levantó de los muertos. Le levantó Dios el Padre, ¿vale? Bueno, confirmada esa idea, no hay por qué insistir. Venga, vamos, Hechos 2:33. Retrocedemos al capítulo de antes. En algunos casos sí que he hecho eso, anotarme a lo mejor una misma idea asociada a otro versículo, ¿no? Pero venga, seguimos, 2:33. Entonces aquí lo mismo, estamos dentro del versículo de Pedro y dice, bueno, leemos el 32 que lo hemos leído antes para retomarlo, aunque ya inicia una nueva idea. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.
Versículo 33, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Vale, entonces, este versículo hace mención a las tres personas de la Trinidad, porque lo dice, así que, exaltado por la diestra de Dios, es decir, por la voluntad de Dios, por la acción de Dios, ¿vale? Por la determinación del Padre. Exaltado por la diestra del Padre, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, que fue la que le llevó a ejercer todos esos prodigios y maravillas durante su ministerio. Exaltado por la diestra de Dios, y nos habla de Desiox, y esto nos habla de Desiox, y nos habla del lado derecho, o femenino, mano, con la que por lo general se toma, lado derecho, mano derecha, derecho, diestra. Pero bueno, es eso, es... De hecho, al hablarnos, y lo hace muchas veces, se menciona muchas veces la diestra de Dios. Cuando nos hablan de la diestra de Dios es porque hay una diestra y una siniestra. O sea, el Padre tiene su propia figura, tiene una composición, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro, Padre, Hijo y Espíritu Santo aquí hablado, aquí mencionado. Y como personas individuales, porque además, de hecho, aquí lo que está diciendo Pedro es que el propio Espíritu Santo que fue derramado sobre Cristo ha derramado esto que vosotros veis y oís, es decir, a Él lo ha derramado sobre nosotros, a Él, no a Jesús, no al Padre, sino el Padre ha derramado al Espíritu Santo, a la otra persona, que es la que, en palabras de Pedro, nos lleva a estarnos comunicando esta verdad. Por Él, por medio de Él lo hacemos, así como Cristo por medio de Él trabajó, hizo los prodigios, las señales, las maravillas, así nosotros, los apóstoles, estamos haciendo esto que vosotros veis y oís, por medio de Él, del Espíritu Santo, de la otra persona, ¿vale? Venga. Bueno, pues ese versículo hace una mención a las tres personas de la Trinidad de manera muy clara. Después, en el versículo 36, después de... hemos leído 33, vamos a leer el 34-35 para entrar en el contexto del siguiente versículo. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo, el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, a pesar de que no me lo había anotado yo, me había anotado el versículo 36, pero es que en este mismo versículo 34, citando el Salmo 110, versículo 1, donde dice esto en palabras de David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Aquí misma está incluida precisamente la doble manifestación de la figura de Dios, el Padre y el Hijo, porque el Hijo es Señor de David y el Padre es el Señor del Hijo y de David. Entonces, lo dice, dijo el Señor a mi Señor. De hecho, estas mismas palabras de Jesús en los Evangelios, no sé si llegaron a salir en los vídeos, pero se lo cita también a los fariseos Jesús, y le dice cómo David se refiere al Cristo como el Hijo del Señor, ¿no? Dando precisamente a entender eso, porque él les preguntó que si el Cristo era inferior a David, o que si era hijo de David, ¿no? Entonces, una cosa es que Cristo venga del linaje de David, otra cosa es que Cristo sea Señor de David, y eso es lo que es. Y entonces aquí en el versículo 34 está claramente reflejado, dijo el Señor a mi Señor, dijo el Padre a mi Señor, el Hijo, dijo el Padre a Jesús, vale. Siéntate a mi diestra, la misma mención de la diestra que nos ha hecho en el versículo 33, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces en el versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo, Dios le ha hecho. El Padre le ha hecho Señor y Cristo. Entonces si Dios fuera una sola persona, Cristo no habría sido hecho, pues ya todo lo sería. No habría sido, esto es lo mismo. Cuando un rey toma posesión de un cargo, es condecorado rey o es nombrado rey por un tercero. Pues exactamente aquí es igual. El Padre le hace rey al Hijo, le hace rey al Hijo. No es, porque si no, aquí esta expresión no tendría ningún sentido. Simplemente se diría, Jesús es Dios, ya está. Es que no se diría de otra manera. Sin embargo nos dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿vale? Las dos cosas. Rey y ungido. Es lo que viene a ser las dos expresiones, ¿no? Señor y Cristo. Bueno, entonces, pues está claro, porque en esa misma acción de mencionar cómo el Padre ha otorgado esos cargos al Hijo,
nos evidencia que hay una división en las personas. Venga, en este caso vamos a Hechos 3:13. Y bueno, aquí es el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Ya no es el mismo discurso que hizo una vez que habían recibido el Espíritu Santo, sino en este pórtico de Salomón. Entonces en el versículo 13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Así como Cristo lo afirmó, fue el Padre quien glorificó a Jesús, siendo en sí mismo glorificado el propio Padre. Entonces, esto también se dijo ya, que con la propia glorificación del Hijo, al ser parte de la manifestación de Dios, es glorificado el Padre. Así lo dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, el Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Lo ha glorificado, por eso también es el ungido. No es la misma unción la de Cristo que la de la Iglesia, o bueno, la unción de Jesús es algo diferente, ¿no? Pues, pero bueno, está claro lo mismo. Hay una acción de un sujeto sobre otro sujeto, ¿vale? Entonces hay una división en las personas, claramente. Venga, Hechos 3, 14, 15, seguimos el siguiente versículo y dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Seguimos hasta el 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces, es el Padre quien resucita al Hijo, así como Lázaro no se resucitó a sí mismo. Bueno, lo expresaba aquí, lo he comentado antes también, cuando nos ha comentado lo de la resurrección, pero es que es así. La resurrección de Lázaro fue llevada a cabo por Jesús, como la resurrección de Jesús fue llevada a cabo por el Padre. Pero antes también nos está diciendo: y matasteis al autor de la vida, al autor. Si Cristo hubiera sido parte de la creación, no podría ser el autor de la vida, sería partícipe de la creación, o sea, parte activa de lo que Dios creó. Sin embargo, nos está diciendo que fue el autor de la vida. Cristo fue el autor de la vida, por lo tanto Cristo necesariamente es preexistente, o sea, existe antes del inicio de la creación, ¿no? Como autor de la vida, ¿qué es? El autor, o sea, un libro no puede existir sin que haya un autor. Pues exactamente así, no puede haber una creación si el autor es parte de esa creación. Es incoherente, ¿no? Entonces, por eso Cristo necesariamente es preexistente y eterno en su naturaleza. Venga, vale, esto también en Hechos 3:26 dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Bueno, por eso, porque una vez que Jesús resucitó, Dios tampoco se conformó con decir: bueno, ya has enseñado todo lo que tenías que enseñar, has mostrado todo lo que tenías que mostrar, resucita y ven junto a mí. Estuvo durante bastante tiempo mostrándose a las personas, a muchas personas que lo habían visto en vida antes de ser crucificado, y bueno, de eso hubo un montón de testimonios de gente que estuvo con él, ¿no? Entonces, y que lo vio resucitado, vaya. Entonces, ahí lo está diciendo: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Entonces, nuevamente está reiterando la misma idea de antes, que nos ha venido ya en 3 citas. Dios resucitó al Hijo, ¿vale? Claramente, 2 personas diferenciadas. Y bueno, pues eso produjo esa bendición, ¿no? Porque muchas personas, incluso entre los apóstoles, no sé si era Tomás, exactamente no recuerdo el nombre, pero que no creía, ¿no? Y dijo: hasta que no meta mi dedo en una de sus llagas, no voy a creer que ha resucitado, que sea un cuerpo resucitado. Pensaron en principio que era un espíritu, pero bueno, así comió también, ¿no? Para mostrarse como un cuerpo glorificado. Vale, aquí tengo también de Hechos 4:10. Bueno, esta misma idea la vamos a mirar también, hemos visto Hechos 3:14, 15, 3:26, vamos a mirar también Hechos 4:10. Porque nos dice, esto es cuando Pedro y Juan están ante el concilio, dice, bueno, hoy vamos a leer antes en el 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio, versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces,
lo dice claramente, ¿no? Bueno, aquí testificando porque los querían nuevamente acusar que si lo hacían por brujería, aunque los fariseos ya sabían realmente que lo estaban haciendo en el nombre de Jesús y lo que querían era silenciar ese mensaje, su propio mensaje, pero nuevamente confirma y reitera la idea, a quien Jesús Dios resucitó de los muertos, ¿no? Bueno, pues nuevamente confirmado. Y esto también en Hechos 5:30. Se presentan en este caso 4 versículos para que no pueda haber duda en ese sentido, ¿no? Tantos versículos en sí, pues bueno, confirman esta realidad. Entonces, en el versículo 30, aquí hablándonos de cuando Pedro y Juan son perseguidos, dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Nuevamente, Dios el Padre resucita a Dios Hijo, ¿no? Bueno, pues está confirmado. Es que solo en estos 4 versículos no se puede afirmar que la figura de Dios esté compuesta por una sola persona, por una sola manifestación, ¿no? Vale, bueno, seguimos. Hechos 3:18, volvemos atrás en este caso, y dentro del discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Entonces, su Cristo es una expresión de pertenencia, es suyo, es de su propiedad, ¿no? Entonces, de no ser así, estaría expresado que Dios como Cristo, por ejemplo, que Cristo, simplemente que Dios Cristo, pero no que su Cristo, ¿vale? Es que el su, ¿no? esa construcción gramatical nos está indicando la pertenencia del Hijo al Padre, ¿vale? Nuevamente, también lo dije en su momento, no es lo mismo David que la Biblia de David. Esto es su Biblia, ¿no? Esto es su aparato, esto es su hoja. No es lo mismo, no son las mismas, los mismos sujetos. O sea, en este caso es un sujeto y un objeto, pero en este caso hay 2 sujetos y nos hablan de que uno es pertenencia del otro. Pues nuevamente, no podría estar expresado su Cristo, ¿vale? En ese sentido, de no ser que la figura del Padre y del Hijo estuvieran diferenciadas, sino estaría expresado de esa manera, que Dios como Cristo, que Dios Cristo, que Cristo Dios, por ejemplo, estaría expresado de cualquier manera, pero no así. Hechos 3, 19 y 20. Dentro de este mismo discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, continuación del anterior que hemos visto: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Lo estamos viendo. Jesús en muchos casos es mencionado como el Señor. Antes mismo ha sido mencionado cuando se nos hablaba de la cita de David en el Salmo 110:1, dijo el Señor a mi Señor, pero se nos habla de 2 sujetos, uno el Señor el Padre, otro Señor el Hijo, y en este caso, a pesar de que nos hable de la presencia del Señor, nos está hablando de la presencia del Padre, porque en el versículo 20 dice: y Él, el Padre envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Entonces, aquí nuevamente están ambas personas diferenciadas, porque ambas personas, Padre e Hijo, están representadas por esta misma construcción, quien envía y quien es enviado, ¿no? El Padre que envía al Hijo. Bueno, pues esta idea del envío, de que si el mensajero o tal, incluso se acaba de mencionar antes, bueno, pues no vamos a insistir en la idea, ¿no? Pero es que es así. No hay lugar a la duda de que cuando hay un mensajero que viene en representación de, o cuando alguien es enviado por un tercero, pues obviamente son 2 personas distintas. Venga. Hechos 4, 26, 27. Aquí nos está hablando de cuando los creyentes piden confianza y valor. Y dice, bueno, esto es la mención al primer salmo, me parece que es el primero, a ver, 26, 27, no, es el Salmo 2. Vamos a leer un poquito antes, a partir del 24, pero bueno, es una cita del Salmo 2, 1, 2. Cuando fueron liberados, en este caso de la cárcel, dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Vale? Este es el primer versículo que quería coger, que quería tomar, el versículo 26, y el versículo 27 nos dice:
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. El Señor y su Cristo evidencian nuevamente dos personas diferentes, como antes, en cuanto a la pertenencia. Entonces, uno es quien unge y otro es quien es ungido. Y aquí es el ejemplo, cuando lo comenté, me parece que fue en el primero, en el segundo vídeo de la Trinidad, pero así como Samuel ungió a los primeros reyes de Israel y él no era uno de ellos, Cristo, el ungido, necesariamente no es el Padre, ¿no? Entonces, lo está diciendo en esa cita que retoman de el Salmo 2 de David: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, o sea, contra el Padre y contra su Cristo, pues nuevamente, ¿no? La figura del Padre y del Hijo diferenciadas. Y el versículo 27 es que lo confirma, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, tu santo Hijo, a quien ungiste. Es que es toda una confirmación. Tu santo Hijo a quien ungiste tú, el Padre. Y dice Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Bueno, pues no hay duda, ¿no? Es que muchas de estas citas podrían incluso pasarse por alto, pero porque es como reiterar mucho en la idea, pero bueno, sigue siendo pues confirmación de lo mismo, ¿no? Venga, Hechos 5, 31, 32. Nuevamente en el apartado donde Pedro y Juan son perseguidos, dice: a este, hablándonos de Jesús, bueno, vamos a leer el 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Vamos a ver, una clave muy importante, porque nos está diciendo: Dios estableció a Jesús como príncipe y salvador. Bueno, como nos lo ha dicho antes, ¿no? Señor y Cristo. Vale. El Espíritu Santo también testifica de esta verdad entre los creyentes como una entidad personal, ¿vale? Porque lo está diciendo, dice, es que lo vamos a leer de nuevo, versículos 31-32. Entonces dice: a este, refiriéndose a Jesús, Dios el Padre ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Vale, ahí ya tenemos las dos figuras representadas, Padre e Hijo, y nos dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, nosotros, la Iglesia, somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo es testigo. Nos dice, somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, como otra entidad al margen del Padre, el Hijo y de la propia Iglesia que se han mencionado aquí, ¿vale? Como alguien personal. Y nos dice: el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Es decir, Dios entrega ese espíritu a los que lo obedecen, y los que lo obedecen por su propio decreto, ¿no? Pero a ellos les ha entregado el Espíritu Santo, que testifica también, que es testigo de lo mismo, de lo que Jesús hizo y de lo que el Padre había establecido sobre Jesús. Pero nos lo está diciendo, es que nos lo está dividiendo, y de hecho nos habla del Padre, nos habla del Hijo, nos habla de la Iglesia y nos habla del Espíritu Santo. Al final de los versículos, de estos dos versículos donde concluye la idea, como una entidad personal. Y bueno, y esto en cuanto a la entidad personal lo vamos a mirar en Juan 16:13, que probablemente ya salió, pero me la apuntó aquí, lo vamos a mirar a ver. Hablándonos dentro de la obra del Espíritu Santo, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, cuando nos está diciendo que no habla por su propia cuenta, es porque tiene la capacidad de hacerlo, o sea, tiene la capacidad individual, es una entidad personal que puede hablar por sí misma, pero que no lo va a hacer porque, al ser parte del mismo Dios, va a traer el mismo mensaje que Jesús manifestó, que el Padre comunicó en los tiempos del Antiguo Testamento, y que el Espíritu se encarga de esparcir a través de la gente de la Iglesia. Pero es un mismo mensaje, sin embargo son diferentes personas. Bueno, pues está muy claro, ¿no? Vale, vamos a Hechos 6, 9, 10. Aquí nos está hablando del arresto de Esteban. Y dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban.
pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Al espíritu, y nos lo pone en espíritu con mayúsculas, porque se está refiriendo al Espíritu Santo, que es el que está hablando a través de Esteban en este momento, ¿no? Donde, bueno, antes de ser martirizado, pero bueno, en profecía ya de lo que Jesús había dicho y que serían prendidos y de que entonces no serían ellos los que hablarían, como así también nos lo ha confirmado el Evangelio de Juan, que el Espíritu no hablará ni por su propia cuenta. Bueno, en este caso habla a través de él, pero evidentemente comunicando un mismo mensaje del Padre y del Hijo, ¿no? Que sigue siendo el mismo mensaje del propio Espíritu. Pero a eso se refiere a que el Espíritu no va a venir con una canción diferente. Entonces, el Espíritu con el que Esteban hablaba no era su propio Espíritu, entendámoslo, ¿no? Sino el Espíritu Santo. El hecho de que el Espíritu esté en mayúsculas al referirse al Espíritu de Dios indica un carácter personal del propio Espíritu y no una fuerza impersonal. Así como Jesús, como Dios, aquí siempre cuando se nos habla de Dios, también se nos pone con minúsculas, se nos pone con mayúscula. Cuando se nos habla de Dios el Padre, el Dios verdadero, pues así el Espíritu, como parte del mismo Dios, también es escrito de esa manera, ¿no? Y bueno, a ver, esto es una traducción, pero y en el texto hebreo no es exacta, y en el griego, bueno, no sería exactamente igual, pero está claro, porque además haciendo alusión al cumplimiento profético de lo que Cristo en ese momento afirmó, ¿no? De que cuando fueran prendidos y entregados a las sinagogas, sería el Espíritu Santo el que hablaría a través de ellos y comunicaría la verdad. Y de hecho, en toda esta disertación de Esteban, haciendo un repaso a todo lo que ha sido también la historia de Israel, pues bueno, se demuestra que aquí era el propio Espíritu Santo el que estaba comunicando, ¿no? A través de este apóstol. Vale, entonces bueno, pues es muy claro, porque es que el tema de la persona, del Espíritu Santo como persona, va a quedar confirmado a lo largo de todo el Nuevo Testamento, de diferentes citas que nos van a hablar de esto, ¿no? Entonces, de hecho, del espíritu humano, en lo que son las traducciones, que es una fuerza vital, siempre se nos escribe en minúsculas. Cuando se nos habla en ese sentido de espíritus inmundos, siempre se nos habla y se nos escribe en minúsculas, porque si es algo impersonal, aunque sea una fuerza vital, digamos, esto es como lo que se comentó en cuanto a las posesiones. Cuando un demonio posee a una persona, el demonio no se convierte en la persona. Entonces, nuestro espíritu no es que sea una persona dentro de nosotros, es parte de nuestra persona, es parte de nuestro ser, es parte de lo que conforma nuestra naturaleza, ¿no? Pero no es que sea una persona la física, otra persona la espiritual, sino que lo espiritual es parte de lo físico, y de lo mental, de lo emocional, bueno, pero es parte, no es que sea otra persona, ¿no? Entonces, por eso, en ese sentido, sí es una fuerza impersonal, que es el aliento de vida, ¿no? La fuerza vital nuestra. Entonces, no es una persona externa en nosotros, sino que forma parte de nuestro propio ser. Cuando se habla del Espíritu Santo, se escribe con mayúsculas porque se trata de una entidad personificada y su referencia además es nombre propio. Entonces, bueno, pues en esto también lo tenemos que ver. Y aquí está muy claro, no solo porque, digamos, vemos aquí en la traducción que está puesto con mayúsculas, sino porque lo que habla hace referencia a la propia promesa y la profecía de Jesús anteriormente, ¿no? Y el propio discurso es una clara muestra de que era el Espíritu Santo obrando a través de él. Venga, vamos a Hechos 7:55. Y bueno, de hecho aquí mismo nos lo aclara en este versículo, dice, es ya al final de este apartado donde Esteban habla todo esto y dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Bueno, pues aquí están manifestadas nuevamente las tres personas de la Trinidad. Está manifestada porque Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, una de las personas, vio la gloria de Dios, del Padre, y a Jesús, el Hijo, a la diestra del Padre. Pues está claro, las tres figuras manifestadas en este versículo 55 de Hechos 7. Bueno, pues muy claro, ¿no? La Trinidad. Vale, en el 56 nos dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Es decir, nuevamente, si hay una diestra, hay una siniestra, si hay una derecha, hay una izquierda. Que nos hable de la diestra de Dios, nos habla de que Dios tiene una formación, o sea, Dios tiene algo, tú no puedes estar, esto también se ha dicho en otros momentos,
no puedes estar a la derecha de algo que no existe, de algo indeterminado. O sea, tú no puedes ponerte a la derecha del aire, ni del humo, ni del fuego. Bueno, si hay un fuego, te pones a un fueguecito, pero me refiero, en medio de un fuego, tú no puedes estar a la derecha, no es algo determinado así, ¿no? Pues exactamente así, cuando nos habla de a la derecha del Padre es porque el Padre tiene su propia formación, ¿vale? Tiene una definición en sí mismo, en su persona. Venga, Esteban, a través de la visión concedida por el Espíritu Santo, podía ver al Hijo a la diestra del Padre. Entonces, a pesar de que aquí, pero bueno, como se nos ha mencionado en el 55 a la propia Trinidad, se nos aclara, o sea, nos queda claro que Él está recibiendo esa visión porque se la está concediendo el Espíritu Santo, ¿no? Ha tenido una apertura de visión espiritual y ha podido ver eso, pero no porque él en sí lo pueda ver, sino porque el Espíritu Santo, y aunque no esté manifestado en el 56, es una idea que viene retomada del 55, donde sí están expresadas, ¿no?, las tres personas. Venga, Hechos 8:29, y aquí nos hablan de cuando Felipe se encuentra con el etíope y le pide que le exprese, o sea, que le hable también de la escritura de Isaías, ¿no? Tenía un pequeño pergamino con parte de la escritura, pero no la conseguía, no la podía entender, y le pidió a Felipe que le ayudara a entenderla, ¿no?, a interpretarla. 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. El Espíritu dijo a Felipe. Entonces, de igual modo que el Espíritu viene a testificar de Cristo y a hablar palabra de Dios, el Espíritu Santo tiene voluntad propia de la individualidad para ordenar, sugerir y o aconsejar. Y en este caso lo dice así, no está hablando de Jesús, no está hablando del Padre, está hablando del Espíritu. Y dice, y el Espíritu dijo a Felipe, bien que pudiera ser algo dicho, que lo escuchara, audiblemente que él escuchara, no que se tuviera que manifestar fuera, sino que dentro de sí lo escuchara, bien que simplemente a través de la propia inspiración, del impulso, de la intuición, llamémoslo como sea, vea ese carro, ¿no? Pero bueno, el Espíritu dijo a Felipe, o sea, lo manifestó, el Espíritu dio una orden, ¿eh? Esto no lo puede hacer alguien que no tiene voluntad. O sea, a mí este folio no me puede ordenar nada, porque no tiene personalidad, pero quien tiene una personalidad puede ordenar, en ese caso, puede sugerir, puede dirigir. Se necesita de tener voluntad propia, ¿no? Bueno, pues eso nos evidencia que es una persona, el propio Espíritu. Vale, entonces, seguimos Hechos 8, 39, 40. Pasamos, es el final ya cuando ya había estado hablando con el etíope, le había explicado. Entonces dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, porque fueron a que el eunuco se bautizara, ¿no? Entonces dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Bueno, el Espíritu Santo manifestó un hecho milagroso como fue el arrebatamiento de Felipe. El ser, el hecho atribuido al mismo Espíritu, descarta a este como una fuerza impersonal. Así como Dios en su persona manifestó milagros en tiempos del Antiguo Testamento, así Jesús recibió la autoridad para manifestar el mismo poder durante su encarnación. Y en este caso es el Espíritu el que ejecuta esta obra, lo que certifica que se trata de una entidad personal con capacidad de ejecutar la voluntad de Dios. Y viene muy bien que justo nos salga esto aquí, cuando en el primer versículo que hemos visto, que ha sido... Bueno, no sé si ha sido el primer versículo que hemos visto de Hechos, pero donde nos hablaba eso, ¿no? Que sí, ha sido aquí, en Hechos 2:22, donde nos habla de que Jesús hacía prodigios, maravillas y señales entre ellos, ¿no? Entonces, viene muy bien que justo salga aquí esto para hacer mención a esos hechos que Jesús hizo en su encarnación, pero que aquí los llevó a cabo exclusivamente el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, porque de hecho Jesús ya no estaba aquí entre nosotros, entonces pues queda claro que Él manifiesta lo mismo que el Hijo pudo manifestar y que evidentemente el Padre puede manifestar. Pues si lo puede manifestar el Espíritu Santo, nos evidencia que se trata de una persona más. Venga, entonces una fuerza impersonal que pertenece a Dios, como es el espíritu humano, no puede ejecutar las obras o acciones que la sola naturaleza de Dios puede llevar a cabo.
En eso tenemos que ver la diferencia entre el Espíritu humano y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue capaz de arrebatar a Felipe, de ejecutar un acto sobrenatural, que nosotros, con meditaciones, con todo lo que queramos, a ver cómo podemos manifestar algo milagroso a través de nuestro propio espíritu. No podemos, porque nuestro espíritu simplemente es esa fuerza vital que nos permite estar vivos. Y sin embargo el Espíritu Santo es una manifestación de Dios que ejerce y actúa pues como el propio Creador. Entonces es distinto, ¿no? Vale. Y precisamente en esa comparación, en comparar a nuestro espíritu humano y su incapacidad de ejercer o ejecutar nada a nivel sobrenatural, y la diferencia con el Espíritu Santo, que sí es capaz de hacerlo. Vale. Hechos 10, 19. Y aquí nos están hablando de Pedro y Cornelio, cuando, bueno, aquí Pedro recibió una visión de un banquete. Yo esto lo llegué a mencionar en un momento dado y cogiéndolo hace mucho tiempo, hace ya más de 1 año y medio o 2, y lo mencioné como que en realidad era algo que sí había pasado, o sea, que hubiera pasado, pero no, simplemente fue una visión dentro de un éxtasis, ¿no?, que había sufrido, que había experimentado Pedro. Entonces se le mostró un banquete con alimentos que Dios le dijo que comiera dentro de esa visión, como para que entendiera que el mismo mensaje de salvación no iba a ser algo exclusivo para el pueblo judío, sino que iba a ser llevado a los gentiles. Y en esa analogía Pedro tenía que entender que los alimentos que él había considerado inmundos, probablemente siguiéndose además por las ordenanzas de la ley, bueno, pues que todo está purificado siempre y cuando se bendiga en el nombre de Dios, siempre que se haga acción de gracias. Y en ese sentido, pues haciendo una analogía con la humanidad, o sea, que todo lo que Dios ha creado, además así lo dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma en acción de gracias. No sé si se dice por aquí, pero bueno, esa es la idea, ¿no? El hecho de mostrarle esa visión para que él entendiera que tanto judío como el griego, no en todos los casos, pero que hijos de Dios hay esparcidos por todos los lugares y pertenecientes a todos los pueblos. Nos habla de que no hay que despreciar precisamente a quienes no sean del pueblo judío, porque iban a recibir el mensaje de gracia. Entonces, es justo aquí, después de la visión, dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, capítulo 10, versículo 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Entonces, justo en ese momento donde ha tenido la visión, el Espíritu Santo le comunica nuevamente a Pedro. Así como hemos visto que lo hacía con Felipe, el Espíritu Santo tiene la capacidad de comunicarse con el humano, por lo tanto es una entidad personificada. Aun con todo y por ser parte del mismo Dios, se expresa tal cual lo haría el Padre y el Hijo. Y de hecho, por eso también la expresión le dice: levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Si leemos este versículo así de manera aislada, conociendo las palabras del Padre, las palabras del Hijo y palabras del Espíritu Santo, no sabríamos decir quién la ha manifestado, ¿no? Porque es una manera, bueno, muy personal de expresarse Dios, ¿no? Y en este caso lo hace a través del Espíritu, pero es un modo concreto y rotundo de expresarse, como así lo hace en todo momento. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. O sea que eso es un tipo de manifestación que representa muy bien a cómo Dios se manifestaba. Dios no se andaba con adornos, no estaba buscando hacer frases muy, bueno, pues muy hechas, ¿no? Siempre iba a lo concreto, a lo concreto. Y en este caso pues lo está manifestando el propio Espíritu Santo. Entonces, bueno, quería tomar aquí el versículo 19, pero me apunté también el versículo 20 al final, precisamente por tomar ese ejemplo que, comparado con otras maneras de expresarse Dios, pues se ve que es esto lo que nos expresaba antes, que el Espíritu siempre hablará en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, trayendo un mismo mensaje, una misma manera de expresarse, una misma forma, ¿no? Porque pertenece a esa misma conciencia. Venga, entonces, Hechos 10:38. Seguimos aquí. Bueno, aquí en este caso está hablando Pedro, y vamos a leer un poquito antes. Vosotros sabéis lo que se divulgó, el versículo 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes
y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, ¿vale? Porque Dios estaba con él. Entonces, en esta explicación de Pedro a Cornelio está revelada la Trinidad Divina nuevamente. Está revelada la Trinidad Divina, porque nos dice, Dios ungió con el Espíritu Santo, el Padre unge con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ahí está dada. Y luego nos sigue hablando de Jesús, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él a través del Espíritu Santo, ¿vale? Entonces, como vemos, en un solo versículo está doblemente manifestada la Trinidad. En el apartado A del versículo 38 y en el apartado B está nuevamente confirmado. Apartado A, Dios unge con el Espíritu a Jesús. Y como Dios estaba con él, con el Hijo, por medio del Espíritu. Bueno, pues está muy claro, ¿no? Nuevamente confirmadas las tres personas de la Trinidad. No hay duda, no hay duda. Venga, Hechos 10:44, este mismo apartado dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Esto es también lo que se mencionó, de que a veces a lo mejor no podemos comprender o nos cuesta entender el cómo el Espíritu Santo trabaja, el cómo obra. Entonces aquí yo me lo había apuntado, que una gota del Espíritu Santo, tomando ese ejemplo, una gota del Espíritu Santo es suficiente para llenar del Espíritu de Dios. O sea, con un poquito que nosotros recibamos del Espíritu Santo no necesitamos que el Espíritu Santo, vamos, no podríamos abarcar al Espíritu Santo dentro de nuestro ser. Toda la humanidad entera en conjunto no podría sostener al propio Espíritu Santo, no podría contenerlo en toda su grandeza. Pero esa pequeña gota de influencia sobre todos los que estaban ahí cayeron a la vez, ¿no? Y pues recibieron ese regalo por parte de Dios. Es precisamente que una gota del Espíritu Santo es suficiente para ser llenos del Espíritu de Dios. La importancia de esta persona dentro de la Trinidad es clave, pues ella lleva a cabo las conversiones. Es que en verdad es así. Cuando nosotros no reconocemos la naturaleza del Espíritu Santo, no solo estamos negando su propia individualidad, sino que no estamos reconociendo toda la labor que Él está haciendo, porque verdaderamente una vez que ha iniciado el tiempo de la Iglesia es que quien está trabajando aquí continuamente es el Espíritu Santo. O sea, Él lleva a cabo la conversión. O sea, Dios nos entrega la fe, sí, pero digamos, el que reposa finalmente a la hora de convertir a una persona es el Espíritu Santo, y Él es el que está trabajando incansablemente en innumerables humanos, ¿no? Bueno, pues por eso precisamente no es solo reconocer su propia individualidad, sino su labor. Y no hacer esto, pues así como atribuirle cosas que no son, es también blasfemar, faltarle el respeto al Espíritu Santo. Vale, venga, vamos a Hechos 11, 27, 28. Aquí nos está hablando de la iglesia en Antioquía y nos dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Pues daba a entender por el Espíritu, no estaba él, bueno, intentando averiguar, tirando los dados o echando suertes a ver si lo que decía se cumpliría. Él estaba profetizando por medio del Espíritu. Entonces, igual que los antiguos profetas hablaron en el nombre del Padre, así Cristo emitió profecía desde su propia persona, y el Espíritu Santo, también a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en este caso realizó la misma labor a través de Agabo, ¿vale? Entonces, lo tenemos que ver, que igual que el Padre manifestó profecía, el Hijo manifestó profecía y el Espíritu manifiesta profecía a través de las personas, pero porque el Espíritu no hace exactamente lo mismo que hizo Jesús, es decir, manifestarse terrenalmente, ¿no? Encarnarse. No lo hace así, entonces utiliza a los que están encarnados para hacer esto, y en este caso utilizó a Agabo. Y así a los profetas, a los antiguos profetas, a los apóstoles. Bueno, sigue utilizando a la gente de la iglesia, aun a pesar de que en cuanto a profecía y todo esto, hay mucho engaño, hay mucho fraude, hay, bueno, pues todos estos carismáticos que se alimentan de profecía, ¿no? De profecía. Y bueno,
Entonces, en eso, muchas veces eso también pasa. A lo mejor cuando uno está empezando a estudiar la palabra, lo que busca, no sé, pues a lo mejor se deja más arrastrar por esa gente que les gusta decir, y esto dice el Señor, y esto, y esto, y esto, y esto. Pero la mayoría de esas personas, el Señor no les ha dicho, el Señor no necesariamente les ha tenido que mostrar, y menos para que se dediquen a establecer, si no fechas, baremos de tiempo. O sea, porque mucha gente dice, bueno, yo no pongo fechas, pero digo que antes de que acabe este año va a pasar algo. Eso estás poniendo una fecha. La gente se ampara en, no estoy poniendo fecha porque no estoy diciendo un día concreto, pero cuando tú afirmas igualmente eso, bueno, pues quedan retratados como engaño, ¿no? Y además que es que hoy en día finalmente es como demasiado sencillo ponerse a profetizar en cierto modo, o sea, en la falsedad, ¿no? Es relativamente sencillo porque los tiempos nos están indicando que nos acercamos a la gran tribulación, y se sabe que antes de la gran tribulación va a haber terremotos, va a haber guerra, va a haber hambre, va a haber enfermedades, va a haber todas estas cosas que el propio Jesús en los versículos de los apartados de las señales antes del fin, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, ya nos habló en un solo versículo, nos daba todas estas señales. Entonces es relativamente fácil que hoy en día haya tantos estafadores hablando de que tienen profecía, de que tienen tal, pero en el momento en el que se aventuran a poner eso, pues un marco de tiempo, quedan retratados, ¿no? Como engañadores. Y bueno, pues la recomendación es que se puede escuchar a gente, pero en el momento en el que quieren hacerse pasar por personas tan especiales, que ellos tienen algo que solo ellos han recibido, que solo a ellos se les ha confiado, simplemente hay que rechazarlos, porque son estafadores y porque moviéndose además en ese tipo de profecías, aunque no den fechas concretas, sí dan tiempos, no se cumplen y aún así luego la gente parece que les quiere seguir creyendo, ¿no? Pero bueno, luego también en esto se confirma que esas mismas personas a nivel teológico tienen muchísimas taras, y yo, de verdad os lo digo, no me creo que absolutamente ningún profeta de Dios del Antiguo Testamento fuera capaz de hablar herejías al margen de la profecía que Dios le diera. O sea, lo que a los profetas que Dios ha utilizado hablaban la verdad de Dios, tenían un vínculo con Dios distinto, pero hablaban la verdad de Dios, ¿vale? Entonces, no puede ser que alguien se presente como profeta, pero que luego tú bíblicamente puedas decir, tú eres profeta del Señor, tú dices que el Señor te ha ungido profeta, y resulta que me estás diciendo algo que en la palabra dice que tú mientes, ¿vale? Entonces, cuando haya ese tipo de contradicción, no hay profeta, de verdad, no hay profeta. Un profeta, no puede haber un profeta de Dios iletrado. No estamos hablando de un teólogo licenciado, pero una persona que se considere profeta y comunique herejía, falsedad, mala enseñanza, no es profeta de Dios, ¿vale? Ya no es porque la profecía se cumpla o no, sino porque Dios no va a utilizar a alguien para que dé una profecía si luego esa persona está hablando otra serie de herejías de su mensaje. Porque Dios no dirige simplemente a la profecía a una persona, lo dirige en otros muchos aspectos. Así que no tenemos que hacer caso a personas que se disfrazan de profetas, y luego, pues como entendidos de la palabra, dejan mucho que desear, ¿no? Vale, vamos a leer Hechos 13:2, y aquí es cuando nos habla de Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Y dice, bueno, vamos a leer antes el versículo 1 para coger el contexto. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Nuevamente, el Espíritu Santo, estamos aquí. Capítulo 13, versículo 2. El Espíritu Santo tiene la capacidad de expresarse. Eso lo vuelve una entidad consciente e individual, aun formando parte de un conjunto de tres, no independiente. O sea, cuando hablamos de individual, hablamos de una individualidad, de una personificación, no de que el Espíritu Santo sea al margen, ni Jesús sea al margen, ni el Padre sea al margen, sino la individualidad en cuanto a la manifestación, a la personificación, ¿vale? Pero siempre siendo complementarios. Entonces, forman parte de un conjunto. No es que sean independientes, sino son individuales en su naturaleza, no en su esencia, ¿vale?
porque así como nosotros, o sea, formamos parte de una familia, pero no somos otra persona, o sea, dentro de una familia uno es el padre, otro es el hijo, la hermana, la madre, el tío, la sobrina, el abuelo, la prima, y ahí cada persona es individual, aunque forman parte de una familia, ¿no? Pues la naturaleza de Dios es así, la divinidad es una familia, pero la conforman 3 personas distintas, y cada una tiene su individualidad, ¿vale? Aunque la esencia, que es la familia, la conforman las 3 manifestaciones. Bueno, de hecho yo creo que hemos rebasado un poquito ya la hora, entonces, bueno, yo creo que vamos a seguir, como he tomado un poquito de tiempo también en explicar lo del tema de los vídeos y tal, vamos a leer alguna más y de momento lo vamos a dejar aquí, este vídeo. Voy a hacer la prueba, yo creo que se han hablado cosas, pero ya os digo, me da un poco la impresión de que no se ha hecho demasiado, pero bueno, aún no hemos visto citas en Hechos, yo creo que se habrán visto en torno a las 12, 14 citas más o menos, o sea que, bueno, por lo menos hoy voy a probar a hacer vídeo de 1 hora, ¿no? Vale, bueno, pues aquí lo hemos leído. Capítulo 13, versículos 1-2, y nos lo dice como el Espíritu Santo ministrando a estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Entonces, nuevamente, el Espíritu Santo se manifiesta esa voluntad propia, ¿vale? Entonces, bueno, pues está claro. Y luego en el versículo 4, vamos a leer el 3 para continuar el hilo de los versículos, dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4, y nos habla de los apóstoles predican en Chipre. Dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. El Espíritu Santo manifiesta nuevamente voluntad propia, aunque ésta refleja la misma voluntad del Señor, del Padre y del Hijo, ¿no? La voluntad del Señor es la voluntad manifestada o expresada a través del Padre, del Hijo, como del Espíritu Santo, de manera independiente. Pero cuando se habla del Señor, es eso, se habla del conjunto que conforma al Señor, no se excluye ni al Hijo ni al Espíritu Santo, ¿vale? Aunque en muchos casos, cuando se refieren al Señor, precisamente se refieren al Padre, pero se entiende y se comprende que es todo una misma manifestación del Señor. Y aquí lo dice: enviados por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo. Una tropa es dirigida porque hay un superior, ¿no? Hay un superior que da la orden: atacar, recular, dispersarse, porque hay una orden de un superior. Pues aquí los reclutas son los apóstoles, los siervos, y el director, el general, es el Espíritu Santo, que es el que dirige a la Iglesia. La gente de la Iglesia actúa, obra, pero porque el Espíritu Santo nos ayuda a hacer lo que podamos hacer, ¿no? Lo que estemos capacitados a hacer. Lo dirige Él. Entonces, tiene una voluntad, tiene la capacidad de ponerse al mando, de tomar el mando, de ser esa compañía y esa propia manifestación que Cristo expresó estando en la tierra, pero que en su ausencia el Espíritu Santo ejerce con la misma autoridad y al mismo nivel, ¿no? De diferente manera, pero al mismo nivel, como parte de Dios que es. Venga, yo creo que vamos a acabar hasta las 2 citas estas del capítulo 13 que tengo, y ya luego lo retomamos a partir del 15 el próximo día, ¿vale? Seguimos aquí, capítulo 13, versículos 9-10, aquí hablándonos dentro en el apartado de los apóstoles predican en Chipre. Aquí en este caso se está enfrentando de palabra a Elimas, el mago, que estaba tratando de quitarle la fe al procónsul, así nos lo dice en el versículo 8, pero bueno, vamos al versículo 9 y dice, refiriéndose a este Elimas, el mago, dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Entonces, bueno, y luego le da una especie de maldición que se manifiesta, ¿no? Le habla de que será ciego y no verá la luz del sol por algún tiempo. Pero lo estamos viendo como estas palabras no las expresa Pablo desde su carne, de te voy a echar un mal de ojo, te voy a maldecir, No, él manifiesta por medio del Espíritu Santo algo que Dios quería manifestar en ese momento y que lo expresa a través de Pablo. Pero lo expresa el Espíritu Santo. No es que Pablo se excediera en lo que él estaba capacitado a manifestar. Simplemente el Espíritu Santo, hay momentos donde habla él, así de claro, habla él. Y bueno, pues en este caso fue así, y lo dice: lleno del Espíritu Santo,
Y no significa que en todo momento Pablo estuviera, porque la Iglesia, aun a pesar de que haya recibido el Espíritu Santo, tampoco significa que en todo momento uno esté precisamente, o sea, sí técnicamente, ¿vale? Se está lleno del Espíritu Santo, pero sí hay momentos donde el Espíritu Santo toma las riendas de las personas porque quiere hacer llegar un mensaje a alguien en concreto a través de un siervo, o porque tenga que actuar de alguna manera por lo que sea, por el motivo que Dios determine, pero hay momentos donde el Espíritu Santo se puede manifestar de una manera mucho más clara, aunque tú no estés viendo al Espíritu Santo, pero a través de una persona puedes entender que no es esa persona exactamente esa persona a la que está hablando, sino que hay una fuerza, es el propio Espíritu Santo, una fuerza de Dios manifestándose a través de ella, ¿no? Y en este caso, pues de Pablo le pasó así nos lo dice, era lleno del Espíritu Santo, o sea, y esto lo mismo, haciendo un enfoque, o sea, una comparación, aunque quizá no sea la más acertada, cuando una persona está siendo poseída, la persona no es ella 100%, o sea, hay momentos donde la persona simplemente no se reconoce, no sabe que es ella, ni siquiera probablemente es consciente de lo que hace, porque está siendo dirigida, está siendo poseída, ¿no? Pues en este caso, a la inversa, en el grado positivo, Pablo estaba siendo poseído y dirigido por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces manifestaba lo que Dios le daba a decir, ¿no? A través del Espíritu. Bueno, pues nuevamente, esa capacidad de acción del Espíritu Santo, de accionar, de manifestar, nos indica que es una persona, ¿vale? Es una persona. Venga, entonces vamos a leer, hemos leído 9-10, vamos a leer capítulo 13, versículos 32-33, y por hoy lo dejamos aquí, en este punto. Bueno, ya antes hemos venido aquí para hablar sobre... Aquí está hablando Pablo de Jesús, y entonces dice, mas Dios lo levantó de los muertos, en el versículo 30, en el 31, y dice, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Esto también se ha comentado, de que se estuvo apareciendo, ¿no? Bueno, la gente que lee la palabra lo sabe. Y entonces en el versículo 32 y 33 dice, y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces la resurrección siempre es llevada a cabo por un tercero. Acabamos prácticamente con las ideas iniciales que se han tomado. Uno no puede volver a la vida por sí mismo. El Padre a Jesús, como Jesús a Lázaro, y el Espíritu Santo a través de Pedro a Dorcas. Aquí tenemos nuevamente, así como el Padre resucitó a Jesús, Jesús resucitó a Lázaro, y aquí es el Espíritu Santo el que resucita a Dorcas, ¿vale? Esto es algo que se nos dice en Hechos 9, 36, 43. Pero bueno, lo he apuntado justo aquí, porque como nos hablan justo de la resurrección, me parecía interesante retomarlo en este sentido, ¿no? Pero igual, pues incluso para acabar, perfecto, ver cómo la propia acción de resurrección, de resucitar, manifestado el Padre sobre Jesús, Jesús sobre Lázaro y el Espíritu Santo sobre Dorcas, pues ahí estamos viendo cómo ambas personas están diferenciadas, cada una ha ejercido no sobre la otra, el Padre sí sobre el Hijo, y en este caso el Espíritu sobre otro mortal, otro humano. Pero que la propia acción sobre el Hijo ya diferencia al Padre y al Hijo, y luego el Espíritu Santo, que nos demuestra que puede hacer exactamente la misma acción que hizo el Padre y el Hijo, sin estar ellos presentes en este caso, y ejecuta la misma acción, demostrando que es parte del mismo Dios y que es otra persona que puede ejercer esa acción, tener esa autoridad, tener la determinación de realizar esa acción, ¿no? Vale, en ese caso entonces vamos a mirarlo en Hechos 9, 36 al 43. Aquí en este momento, a través de Pedro, el Espíritu Santo resucita a otro mortal, ¿no?
tanto el Espíritu como el Hijo, como el Padre, manifiestan o ejecutan la resurrección. Entonces, el Espíritu, el Padre y el Hijo, como entidades individuales, manifiestan la misma autoridad, la misma determinación, la misma capacidad de acción, ¿vale? Entonces, ya que nos había mandado, o sea, que nos habían nombrado aquí en este caso la resurrección nuevamente, sí que me lo había dejado anotado aquí como una parte, y bueno, para darlo por concluido, perfecto, perfecto, porque el hecho de que el Espíritu Santo pueda llevar a cabo una resurrección de manera innegable, lo sitúa como una persona más dentro de la Trinidad, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, Dorcas fue resucitada a través de Pedro, pero por medio del Espíritu Santo. Nada de lo que hacían los apóstoles lo hacían a través de ellos, o sea, lo hacían por medio del Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo el que hacía a través de ellos. Nada en ese sentido. Era llevado a cabo por los propios humanos. Así que nada, chicos, bueno, yo creo que al final se va a alargar un poquito más, no mucho, pero bueno, entre la introducción y lo que hemos visto, yo creo que aún se han visto citas, o sea que lo vamos a dejar en este caso aquí. Creo que en este sentido, el próximo día ya acabaremos Hechos y entraremos ya a ver otras citas también. Romanos tienen un montón de evidencias también, Corintios, bueno. Yo os invito a algunas cosas, pues como habéis visto se ha hecho también referencia y mención a otras que han salido, pero viene bien porque lo que ya se ha tocado en otros vídeos, en este caso, pues simplemente nos sirve de apoyo y de confirmación el hacer referencia a esas otras citas, aunque no sea hablando de la cita concreta, pero bueno, si se va al otro vídeo se puede comprobar como las citas están ahí y bueno, pues que nos siguen dejando muy claro que esta verdad es bueno, indiscutible. Son tantas las evidencias que no se puede negar. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, que en este caso vendrá el segundo de la salvación. Así que nada, cuidados chicos y que Dios os bendiga. Chao.